Bienvenido a este rincón de relatos nocturnos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Empecemos. Hay algo que siempre me ha parecido extraño de las personas que dicen no creer en nada más allá de lo que pueden ver y tocar. No es que juzgue a nadie por pensar así. Cada quien tiene derecho a sus creencias, pero me pregunto si esa seguridad tan firme que muestran realmente viene de la razón o simplemente del miedo a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Porque verán, yo tampoco creía. Yo era de esos que se reían cuando alguien contaba una historia extraña, de esos que pensaban que todo tenía una explicación lógica si buscabas lo suficiente. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te quitan esa capa de protección que te da el no creer y te dejan expuesto a una realidad mucho más oscura de la que jamás imaginaste. Lo que voy a contarles no es un cuento para asustar niños, ni una leyenda urbana que escuché de un amigo de un amigo. Es lo que me pasó a mí, lo que viví con mis propios ojos, y lo que me quitó para siempre la capacidad de dormir tranquilo en la oscuridad. Mi nombre es Roberto Maldonado Cervantes y soy de un pueblo pequeño cerca de Guanajuato. Toda mi vida he sido una persona normal, de esas que pasan desapercibidas, que trabajan duro y no se meten en problemas. Tengo 42 años ahora, pero cuando empezó todo esto acababa de cumplir 38. Estaba pasando por un momento difícil en esos días. Me había quedado sin trabajo después de que la fábrica donde trabajaba cerró sus puertas, y con 2 hijos pequeños y una esposa que dependían de mí, no podía darme el lujo de ser exigente con las ofertas laborales. Así que cuando vi el anuncio en el periódico local buscando un guardia nocturno para el cementerio municipal, ni siquiera lo pensé 2 veces. El pago era decente, mejor de lo que esperaba, y el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, lo que significaba que podría pasar las tardes con mi familia. El cementerio de nuestro pueblo es viejo, muy viejo. Se fundó en 1800 y algo, cuando el pueblo apenas estaba formándose. Está ubicado en las afueras, alejado de las casas y del ruido, rodeado por un muro de piedra que tiene más de 100 años y que en algunos lugares está cayéndose a pedazos. Los árboles dentro son enormes, tan grandes que sus ramas forman un techo natural que apenas deja pasar la luz del sol durante el día. En la noche, ese lugar se convierte en un pozo de oscuridad casi total, donde tu lámpara apenas logra abrir un pequeño círculo de luz en medio de tanta negrura. Cuando fui a la entrevista, me recibió don Erasmo, el administrador del cementerio. Era un hombre mayor, tal vez de unos 65 años, con el pelo completamente blanco y una forma de hablar pausada que te hacía sentir que cada palabra que decía tenía un peso especial. Me llevó a recorrer el lugar durante el día y me explicó cuáles serían mis responsabilidades. Básicamente tenía que caminar por todo el cementerio cada hora, asegurarme de que nadie entrara a hacer destrozos o a robar las cosas de las tumbas, que en esos tiempos se había vuelto común, y reportar cualquier cosa extraña que viera. Sonaba simple, casi aburrido, pero había algo en la forma en que don Erasmo me miraba, algo en sus ojos que me hacía sentir incómodo. Cuando terminamos el recorrido y volvimos a la pequeña caseta que estaba junto a la entrada principal, me ofreció café y nos sentamos a hablar. Me hizo las preguntas típicas de cualquier entrevista de trabajo, pero luego se quedó callado por un momento largo, mirando su taza como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente me miró y me dijo algo que en ese momento me pareció extraño, pero que no le di mucha importancia. Me dijo que el trabajo requería de alguien con nervios fuertes, alguien que no se asustara fácilmente. Le pregunté si había habido problemas con gente tratando de entrar por la noche, y él negó con la cabeza lentamente. Me dijo que no, que el problema no era la gente de afuera. Se quedó callado de nuevo y luego agregó que los últimos 3 guardias habían renunciado sin dar explicaciones. Simplemente dejaron de venir después de unas pocas semanas. Uno de ellos, me contó, había dejado todas sus cosas en la caseta y nunca volvió ni siquiera a recogerlas. Cuando le pregunté por qué creía que había pasado eso,
Don Erasmo solo se encogió de hombros y me dijo que algunos hombres no estaban hechos para la soledad de la noche. Yo necesitaba el trabajo, así que esas palabras no me disuadieron. Pensé que los otros guardias simplemente eran personas asustadizas o que no soportaban estar solos durante tantas horas. Yo nunca había tenido miedo a la oscuridad ni a los lugares solitarios. Además, era un cementerio. Las personas que estaban ahí no podían hacerme daño. Eso era lo que pensaba entonces, con esa confianza ciega que da la ignorancia. Empecé a trabajar un lunes de septiembre. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños de mi hijo mayor. Llegué al cementerio a las 9:30 de la noche para que don Erasmo me mostrara todo lo que necesitaba saber. Me dio las llaves, me enseñó dónde estaban las linternas de repuesto, el libro de registro donde debía anotar mis rondas cada hora, y me mostró el teléfono viejo que había en la caseta por si necesitaba llamar a alguien. Me dijo que él llegaba todos los días a las 6:30 de la mañana para abrir las puertas, así que mi turno terminaría oficialmente a las 6, pero que podía quedarme en la caseta hasta que él llegara si quería. Después de darme todas las instrucciones, don Erasmo se quedó parado en la puerta de la caseta, mirando hacia el cementerio que ya estaba completamente oscuro. Yo estaba revisando las cosas que me había mostrado cuando lo escuché decir algo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Me dijo que no me acercara a la tumba del fondo, la que estaba junto al árbol grande de mango. Cuando le pregunté por qué, se volteó hacia mí y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era miedo exactamente, era algo más parecido a la resignación, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Me dijo que esa tumba llevaba años causando problemas, que era mejor dejarla en paz. Le pregunté qué tipo de problemas, pero él solo movió la cabeza y me dijo que yo mismo lo descubriría si es que tenía que descubrirlo. Luego me dio una palmada en el hombro, me deseó suerte y se fue caminando hacia su camioneta vieja. Lo vi alejarse por el camino de tierra hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad y entonces me quedé completamente solo. Las primeras horas fueron tranquilas, casi aburridas como había imaginado. Me senté en la caseta, que era un cuarto pequeño con una mesa, una silla, un ventilador viejo que hacía más ruido que aire, y una ventana que daba hacia el cementerio. Había traído un termo con café y unos tacos que mi esposa me había preparado. Comí tranquilamente mientras leía el periódico del día, escuchando el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. A las 11 en punto, hice mi primera ronda como me habían indicado. Tomé la linterna grande y salí de la caseta. El cementerio se veía diferente de noche. Durante el día, cuando había venido para la entrevista, se veía viejo y descuidado, pero no daba miedo. Era solo un lugar lleno de tumbas y árboles. Pero en la noche, con la luz de mi linterna rebotando en las lápidas y creando sombras extrañas en todos lados, el ambiente era completamente distinto. Había un silencio pesado. El tipo de silencio que parece presionar contra tus oídos y hace que cualquier ruido pequeño suene muy fuerte. Caminé por el sendero principal, alumbrando a los lados para revisar que todo estuviera en orden. El cementerio no era enorme, pero tampoco era pequeño. Tenía tal vez 200 tumbas, algunas muy viejas con lápidas de piedra desgastadas, donde ya no se podía leer los nombres, y otras más recientes con flores frescas y fotografías. Había mausoleos familiares, algunos bastante grandes y elegantes, aunque todos mostraban signos de abandono. El camino principal se dividía en varios senderos más pequeños que se metían entre las hileras de tumbas, y yo tenía que caminar por todos para asegurarme de que todo estuviera bien. Esa primera ronda me tomó casi 20 minutos. No vi nada extraño, solo hileras interminables de tumbas y árboles. Cuando volví a la caseta, anoté en el libro de registro la hora y que todo estaba normal. Me senté de nuevo y serví más café, tratando de no pensar en lo solo que estaba. Puse el radio que había en la caseta, pero solo se escuchaba estática y una estación que pasaba música de banda muy lejana y cortada. Lo apagué porque el sonido entrecortado me ponía más nervioso que el silencio. A las 12 hice mi segunda ronda. Todo seguía igual, tranquilo y silencioso. A la 1 de la mañana, igual.
Empecé a relajarme, pensando que tal vez los guardias anteriores habían renunciado simplemente porque el trabajo era muy aburrido y solitario, no porque hubiera algo de qué preocuparse. Pero entonces llegó la ronda de las 2 de la mañana, y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Salí de la caseta a las 2 en punto como había hecho en las rondas anteriores. La noche se había puesto más fría, y el viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se movieran y crearan sonidos que me ponían los nervios de punta. Empecé a caminar por el sendero principal con mi linterna, alumbrando de un lado a otro. Todo parecía normal al principio. Las mismas tumbas, los mismos árboles, el mismo silencio pesado. Pero cuando llegué a la mitad del cementerio, donde el camino se dividía en 3 direcciones diferentes, me detuve porque escuché algo. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera raspando algo contra la piedra. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración para poder escuchar mejor. El sonido venía de mi izquierda, del lado donde estaban las tumbas más viejas. Apunté mi linterna hacia allá, pero no vi nada fuera de lo normal. El sonido se detuvo. Esperé un momento, pensando que tal vez había sido un animal, una rata o algo así. Estaba a punto de seguir caminando cuando el sonido volvió a empezar, pero esta vez era más claro, más fuerte. Era definitivamente algo raspando contra piedra, como si alguien estuviera tallando una lápida con algo filoso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez había alguien adentro del cementerio, tal vez unos muchachos que se habían metido a hacer destrozos. Eso tenía sentido. Era exactamente el tipo de situación para la que me habían contratado. Caminé hacia donde venía el sonido, moviendo la linterna de un lado a otro, buscando a quien fuera que estuviera ahí. El sendero de ese lado estaba más descuidado, con pasto alto que me llegaba casi a las rodillas y ramas caídas que tenía que esquivar. Las tumbas aquí eran muy antiguas. Muchas de ellas apenas eran montones de piedras apiladas con cruces de hierro oxidado que se inclinaban en ángulos extraños. El sonido se hizo más fuerte mientras más me acercaba. Ahora podía escucharlo claramente. Era un raspado constante, como si alguien estuviera pasando las uñas contra la piedra una y otra vez. Me detuve detrás de un árbol grande y me asomé con cuidado, apuntando mi linterna hacia donde creía que venía el ruido. La luz iluminó una tumba vieja que estaba casi escondida entre el pasto alto y unas matas. Era una tumba simple, solo una losa de piedra horizontal sobre el suelo, tan desgastada que no se podía leer nada en ella. Y el sonido venía de ahí, de esa tumba específica, pero no había nadie. La luz de mi linterna mostraba la tumba vacía, sin ninguna persona alrededor. El sonido seguía, constante y claro, pero yo no podía ver qué lo estaba causando. Me acerqué más, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Di unos pasos lentos hacia la tumba, alumbrando todo alrededor para asegurarme de que no había nadie escondido en las sombras. Cuando estuve a solo unos metros de distancia, el sonido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan repentino que me asustó más que el sonido mismo. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. Alumbré la tumba con mi linterna, buscando alguna explicación. Tal vez había sido el viento moviendo algo, tal vez una rama raspando contra la piedra. Pero cuando busqué alrededor no había ninguna rama cerca de la tumba, ninguna que pudiera hacer ese sonido. Me acerqué más y me agaché para examinar la losa de piedra. Estaba fría al tacto, húmeda por el rocío de la noche, y tenía musgo creciendo en los bordes. No había nada fuera de lo normal, nada que explicara ese sonido que había escuchado tan claramente. Me levanté, y estaba a punto de regresar al sendero principal cuando vi algo que me heló la sangre. En la superficie de la losa de piedra, donde la luz de mi linterna la alumbraba directamente, había marcas. Eran líneas delgadas, como arañazos, y se veían frescas porque la piedra debajo se veía más clara que el resto de la superficie desgastada por el tiempo. Pero lo que me hizo sentir un nudo en el estómago fue que esas marcas no estaban ahí cuando había llegado. Yo había alumbrado esa tumba cuando me acerqué por primera vez y la superficie estaba lisa, cubierta solo de musgo y suciedad. Estas marcas eran nuevas, recién hechas. Retrocedí lentamente,
sin quitar la luz de la tumba, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de pasar. Pero no había nada. Solo la tumba vieja con esas marcas frescas en la piedra y el silencio pesado presionando desde todos lados. Me di la vuelta y caminé rápido de regreso a la caseta, tratando de no correr pero sintiendo una necesidad urgente de salir de esa parte del cementerio. Mientras caminaba podía sentir que algo me observaba desde atrás, desde esa tumba, pero cada vez que volteaba con la linterna no había nada ahí. Cuando llegué a la caseta cerré la puerta con seguro, algo que no había hecho en las rondas anteriores. Me senté en la silla y traté de calmarme, tomando café que ya estaba frío, pero que me ayudó a tranquilizar mis nervios. Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica. Tal vez las marcas ya estaban ahí, y yo no las había visto bien la primera vez. Tal vez el sonido venía de otro lugar, y solo parecía venir de esa tumba por la forma en que el viento llevaba el ruido. Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. A las 3 de la mañana sabía que tenía que hacer otra ronda, pero me quedé sentado en la caseta, mirando el reloj avanzar lentamente. No quería salir. Por primera vez en mi vida adulta sentía un miedo real, el tipo de miedo que te paraliza y te hace dudar de todo, pero también sabía que este trabajo era importante para mi familia, que no podía darme el lujo de renunciar en mi primera noche solo porque escuché un sonido extraño y vi unas marcas en una tumba. Así que cuando el reloj marcó las 3:05, me forcé a levantarme, tomé la linterna y salí de nuevo. Esta vez decidí tomar una ruta diferente, evitando completamente el lado donde estaba esa tumba con las marcas. Caminé por el sendero del lado derecho, donde estaban los mausoleos más grandes y las tumbas más nuevas. Todo parecía normal. Las flores en algunas tumbas se movían suavemente con el viento. Las fotografías en las lápidas me miraban con sus rostros congelados en el tiempo, sonriendo o serios, dependiendo de cuándo habían sido tomadas. Seguí caminando, revisando entre los mausoleos, alumbrando las esquinas oscuras para asegurarme de que no había nadie escondido. Estaba llegando al final de ese sendero cuando mi linterna empezó a parpadear. La golpeé suavemente contra mi mano, pensando que las baterías se estaban acabando. Pero entonces la luz se estabilizó de nuevo. Suspiré con alivio y seguí caminando. Pero entonces la linterna se apagó completamente, dejándome en una oscuridad tan absoluta que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Sentí un momento de pánico puro. Empecé a golpear la linterna con más fuerza, tratando de que volviera a prender, cuando escuché pasos. No eran pasos normales. No eran el sonido de zapatos contra el suelo de tierra. Era un sonido más pesado, como si alguien estuviera arrastrando los pies mientras caminaba. Y venía hacia mí, cada vez más cerca. Podía escuchar claramente cada paso en la oscuridad total, acercándose lentamente. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban mientras seguía golpeando la linterna desesperadamente. Los pasos seguían acercándose. Ahora estaban a solo unos metros de distancia. Podía escuchar también una respiración pesada, trabajosa, como si quien fuera que estuviera ahí tuviera dificultad para respirar. Finalmente la linterna prendió de nuevo, y la luz iluminó el sendero frente a mí. No había nadie. El sendero estaba completamente vacío, pero los pasos no se habían detenido. Podía seguir escuchándolos claramente, ahora a mi lado, pasando junto a mí. Moví la linterna frenéticamente en todas direcciones, pero no había nada que ver. Los pasos continuaron alejándose. El sonido de alguien arrastrando los pies se fue haciendo más lejano, hasta que finalmente desapareció en el silencio. Me quedé parado ahí, temblando, con la linterna apuntando hacia la nada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No podía seguir con la ronda. Di media vuelta y caminé lo más rápido que pude de regreso a la caseta, casi corriendo pero tratando de mantener algo de compostura. Cuando llegué, cerré la puerta con seguro y me senté en la silla, con la linterna todavía encendida en mi mano. Mi mente trataba de encontrar explicaciones. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el miedo de estar solo en un cementerio de noche estaba haciendo que escuchara cosas que no existían.
pero yo sabía que no era mi imaginación. Esos pasos habían sido reales, tan reales como la silla donde estaba sentado o la linterna en mi mano. El resto de la noche fue una tortura. No hice más rondas. Me quedé en la caseta mirando por la ventana hacia el cementerio oscuro, viendo las sombras moverse entre los árboles. Cada sonido me hacía saltar. Cada vez que el viento movía algo, mi corazón se aceleraba pensando que algo estaba tratando de entrar. Traté de mantenerme despierto tomando café y pellizcándome cuando sentía que mis ojos se cerraban, porque sabía que si me dormía tendría pesadillas terribles. Cuando finalmente empezó a amanecer, sentí un alivio tan grande que casi me puse a llorar. La luz del sol comenzó a filtrarse entre los árboles, iluminando poco a poco el cementerio, y todo volvió a verse normal, como un lugar común y corriente. A las 6:20 escuché el sonido de la camioneta de don Erasmo, llegando por el camino de tierra. Lo vi estacionarse y bajar lentamente, caminando hacia la caseta con esa forma pausada que tenía de moverse. Cuando abrí la puerta para dejarlo entrar, él me miró a los ojos y supo inmediatamente que algo había pasado. No dijo nada al principio, solo preparó café nuevo y me sirvió una taza. Nos sentamos en silencio por un momento, y luego él me preguntó si había pasado algo durante la noche. Le conté todo, lo del sonido de raspado en la tumba vieja, las marcas que aparecieron en la piedra, los pasos que escuché sin ver a nadie. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que había sido mi imaginación, pero no lo hizo. Solo asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Me dijo que yo había durado más que los otros guardias. Me explicó que el primero había renunciado después de 2 noches, el segundo después de 1 semana, y el tercero, el que había dejado todas sus cosas, había salido corriendo a mitad de su turno y nunca volvió. Me contó que el cementerio tenía ese problema desde hacía años, que siempre había sido difícil mantener un guardia nocturno, porque las cosas que pasaban ahí de noche no eran normales. Me dijo que él mismo había trabajado como guardia cuando era joven, hacía más de 30 años, y que había visto cosas que lo perseguían hasta el día de hoy. Le pregunté por qué seguían buscando guardias si sabían lo que pasaba, por qué no cerraban el cementerio de noche o hacían algo al respecto. Don Erasmo me miró con esos ojos cansados y me dijo que alguien tenía que estar ahí, que las cosas que habitaban ese lugar se volvían peores si el cementerio quedaba completamente solo durante la noche. No me explicó qué quería decir con eso, y yo no pregunté porque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Le dije que no sabía si podría volver la próxima noche. Él asintió y me dijo que lo entendía, que nadie lo culparía si decidía renunciar. Pero entonces pensé en mi familia, en mis hijos, en las cuentas que tenía que pagar. Necesitaba ese trabajo. No podía darme el lujo de renunciar. Así que le dije que volvería, pero que necesitaba saber más. Necesitaba entender qué era lo que estaba pasando realmente en ese lugar. Don Erasmo se quedó callado por mucho tiempo, mirando su taza de café, y luego empezó a contarme la historia. Me dijo que hace más de 100 años, cuando el cementerio apenas se había fundado, hubo un hombre en el pueblo que hacía cosas terribles. No me dio detalles específicos, solo me dijo que este hombre lastimaba a la gente, especialmente a los más vulnerables, y que durante años nadie pudo detenerlo porque era muy cuidadoso y nunca dejaba evidencia. Un día simplemente desapareció, y todos en el pueblo asumieron que se había ido a otro lugar. Pero la verdad era que alguien lo había detenido, alguien que conocía lo que hacía y que decidió hacer justicia a su manera. Esa persona lo dejó en el cementerio, en una tumba sin nombre, sin ceremonia, sin nada que indicara quién estaba ahí. Esa era la tumba junto al árbol de mango, la que don Erasmo me había dicho que no me acercara. Me explicó que desde entonces, esa tumba había sido un foco de cosas extrañas. Los guardias reportaban sonidos que venían de ahí, sombras que se movían alrededor, sensaciones de ser observados. Algunos decían haber visto una figura oscura cerca de esa tumba, siempre al borde de la visión, nunca completamente clara. Pero lo que don Erasmo me dijo después fue lo que realmente me aterró. Me contó que con los años, lo que fuera que estaba en esa tumba, se había vuelto más fuerte, más presente. Ya no se quedaba solo en su tumba. Ahora se movía por todo el cementerio.
Los guardias reportaban encontrarse con algo que caminaba entre las tumbas, algo que no debería estar ahí, y cada vez era más difícil ignorarlo, más difícil fingir que no había nada extraño pasando. Me dijo que él creía que eventualmente llegaría a un punto donde lo que fuera que habitaba ese lugar ya no se conformaría con solo asustar a los guardias. Esa noche volví a mi casa y traté de actuar normal con mi familia. Abracé a mis hijos, cené con mi esposa, vi la televisión tratando de distraer mi mente, pero no podía dejar de pensar en lo que me esperaba cuando volviera al cementerio. Mi esposa notó que algo me pasaba y me preguntó si todo estaba bien en el trabajo. Le dije que sí, que solo estaba cansado por el turno nocturno. No le podía contar la verdad porque sabía que se preocuparía y me pediría que renunciara, y yo no podía hacer eso. Esa noche, cuando llegué al cementerio a las 9:30, don Erasmo me estaba esperando con algo en la mano. Era una pequeña medalla religiosa, muy vieja y gastada. Me la dio y me dijo que la llevara conmigo durante mis rondas, que tal vez me ayudaría. No soy una persona muy religiosa, pero tomé la medalla y me la puse en el bolsillo. Don Erasmo se quedó conmigo hasta las 10, dándome consejos sobre qué hacer si las cosas se ponían difíciles. Me dijo que si veía algo que me asustara mucho, que no corriera, que caminara con calma de regreso a la caseta. Me explicó que correr solo hacía que las cosas empeoraran, que de alguna forma atraía más atención. Cuando se fue y me quedé solo de nuevo, sentí ese mismo miedo de la noche anterior, pero esta vez estaba un poco más preparado. Hice mis primeras rondas sin problemas, aunque cada sombra, cada movimiento de las ramas me ponía en alerta máxima. A la 1 de la mañana todo seguía tranquilo, y empecé a pensar que tal vez esa noche sería diferente, que tal vez lo de anoche había sido algo único que no se repetiría. Pero estaba equivocado. A las 2 de la mañana, cuando salí para mi siguiente ronda, inmediatamente supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío de lo normal para esa época del año. Había una quietud antinatural, como si todos los sonidos normales de la noche se hubieran detenido de golpe. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni nada. Solo un silencio absoluto que me hacía sentir como si mis oídos estuvieran tapados. Empecé mi recorrido por el sendero principal, moviéndome más lento de lo normal porque cada fibra de mi ser me decía que algo malo estaba a punto de pasar. Cuando llegué al punto donde el camino se dividía, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una luz a lo lejos, en la parte del cementerio donde estaba la tumba sin nombre. No era una luz normal, no era como la de una linterna o una vela. Era una luz azulada, pálida, que parecía flotar justo sobre el nivel del suelo. Me quedé paralizado, mirando esa luz, sin saber qué hacer. Todas las células de mi cuerpo me gritaban que me diera la vuelta y regresara a la caseta. Pero algo más, tal vez la curiosidad, o tal vez una compulsión que no puedo explicar, me hizo empezar a caminar hacia esa luz. Cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando en contra de una corriente invisible que trataba de empujarme hacia atrás. La luz no se movía, solo flotaba ahí, esperándome. Mientras más me acercaba, más frío se ponía el aire. Podía ver mi respiración formando nubes de vapor frente a mí, a pesar de que estábamos en septiembre y la noche no debería estar tan fría. Mis manos temblaban. No sabía si era por el frío o por el miedo. Cuando estuve a unos 20 metros de la luz, pude ver que venía de la dirección de esa tumba, la que don Erasmo me había dicho que evitara. Y entonces, la luz empezó a moverse. No se movía como se mueve una persona caminando. Se deslizaba sobre el suelo, flotando entre las tumbas, acercándose hacia donde yo estaba. Me quedé congelado, incapaz de moverme, viendo cómo esa luz se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver que no era solo una luz. Había una forma dentro de ella, una silueta oscura que se movía en el centro de ese resplandor azulado. La forma era vagamente humana, pero algo en ella estaba mal, como si estuviera distorsionada o incompleta. Recordé lo que don Erasmo me había dicho sobre no correr, pero mi cuerpo no me respondía de ninguna manera. No podía correr ni caminar, solo podía quedarme ahí parado, mirando cómo esa cosa se acercaba.
La luz iluminaba las tumbas a su alrededor con ese tono azulado enfermizo, haciendo que todo se viera irreal, como si estuviera en una pesadilla. Y entonces, cuando la cosa estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Por un momento no pasó nada. La luz simplemente flotaba ahí, con esa forma oscura en su centro, y yo podía sentir que algo me estaba observando, estudiándome. No podía ver una cara ni ojos, pero la sensación de ser observado era tan intensa que me hacía sentir físicamente enfermo. Mi estómago se revolvía y sentía que iba a vomitar. Y entonces, escuché una voz. No era una voz normal. No venía de ninguna dirección específica. Parecía estar dentro de mi cabeza y alrededor de mí al mismo tiempo. Era una voz áspera, como si alguien que no hubiera hablado en muchísimo tiempo estuviera tratando de formar palabras. No pude entender lo que decía al principio. Solo eran sonidos distorsionados. Pero luego, las palabras se volvieron más claras, y lo que escuché me heló hasta los huesos. La voz me dijo mi nombre. Dijo Roberto claramente, y luego siguió hablando en ese tono áspero y horrible. Me dijo que sabía quién era yo, dónde vivía, los nombres de mi esposa y mis hijos. Cada palabra que decía se sentía como si algo frío me estuviera tocando, como dedos helados recorriendo mi piel. Me dijo que había estado esperando mucho tiempo, que todos los guardias que habían estado antes que yo habían huido demasiado pronto, pero que yo era diferente, que yo me había quedado más tiempo. Traté de hablar, de decir algo, pero mi voz no salía. Mi garganta estaba completamente cerrada por el miedo. La luz se movió un poco más cerca y la voz continuó. Me dijo que este lugar era suyo, que había estado atrapado aquí durante mucho tiempo, pero que cada año se hacía más fuerte, más capaz de moverse más allá de los límites del cementerio. Me dijo que pronto ya no necesitaría estar confinado a este lugar, que podría ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera. Y entonces me dijo algo que me rompió completamente. Me dijo que sabía dónde estaba mi casa, describió exactamente cómo era, el color de la puerta, el árbol de limón que teníamos en el frente. Me dijo los nombres de mis hijos otra vez, el mayor que tenía 9 años y la pequeña que acababa de cumplir 5. La voz tenía un tono de amenaza que no necesitaba ser explícito para ser aterrador. El mensaje era claro. Si yo trataba de hacer algo, si trataba de detenerlo de alguna manera, mi familia pagaría el precio. La luz empezó a retroceder lentamente, alejándose de mí, deslizándose de vuelta entre las tumbas. La voz se fue desvaneciendo, pero las últimas palabras que escuché fueron claras. Me dijo que volvería cada noche, que cada noche estaría más cerca, hasta que finalmente pudiera liberarse completamente de este lugar. Y cuando eso pasara, lo primero que haría sería visitar a todos los que había conocido a través de los años, todos los guardias que habían trabajado aquí, todas sus familias. Cuando la luz desapareció completamente, mi cuerpo finalmente reaccionó. Mis piernas empezaron a moverse y caminé de regreso a la caseta, aunque no recuerdo conscientemente haber decidido hacerlo. Fue como si mi cuerpo se moviera en piloto automático mientras mi mente todavía estaba procesando lo que acababa de pasar. Cuando llegué a la caseta, me senté en la silla y simplemente me quedé ahí, mirando al vacío, temblando incontrolablemente. El resto de esa noche fue borrosa. Creo que me quedé sentado en esa silla sin moverme hasta que amaneció. No hice más rondas, no anoté nada en el libro de registro, solo me quedé ahí, con la luz de la caseta encendida, esperando que pasaran las horas. Cuando don Erasmo llegó por la mañana, me encontró en el mismo lugar. Me miró y supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Me preguntó si lo había visto, y yo solo pude asentir. Don Erasmo se sentó frente a mí, y me contó algo más que no me había dicho antes. Me dijo que él creía que pronto ya no habría forma de contener lo que estaba en ese cementerio, que había sentido durante los últimos años cómo se hacía más fuerte, más presente. Me dijo que había tratado de hablar con las autoridades, con la iglesia, con cualquiera que pudiera ayudar, pero nadie le creía. Todos pensaban que era un viejo que estaba perdiendo la razón. Me confesó que a veces se preguntaba si mantener guardias en el cementerio realmente ayudaba, o si solo estaba alimentando a esa cosa con más miedo.
haciéndola más poderosa. Le pregunté qué debía hacer. No podía renunciar porque mi familia dependía de este trabajo, pero tampoco podía seguir viniendo aquí noche tras noche sabiendo lo que me esperaba. Don Erasmo me dijo que no tenía respuesta, que él mismo había estado lidiando con esa pregunta durante décadas. Me dijo que cada persona que había trabajado aquí había tenido que tomar su propia decisión, y que cualquiera que tomara, él la respetaría. Esa mañana volví a mi casa y no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando a mis hijos jugar, pensando en lo que esa cosa me había dicho, en cómo conocía sus nombres, nuestra casa. Mi esposa se dio cuenta de que algo estaba muy mal y me obligó a hablar. Le conté todo, esperando que pensara que me había vuelto loco, pero para mi sorpresa, ella no dudó de mí ni por un segundo. Me abrazó y lloró, no por miedo sino por impotencia de no saber cómo ayudarme. Esa noche no fui a trabajar. Me quedé en casa, con mi familia, con todas las luces encendidas. Don Erasmo me llamó alrededor de las 11 de la noche. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que entendía por qué no había ido, que no me culpaba. Me contó que él había tenido que ir al cementerio esa noche para cubrir el turno, que no podían dejarlo completamente solo. Me dijo que las cosas se habían puesto peor, que la luz había aparecido más temprano que nunca, que había estado rondando la entrada del cementerio, como si estuviera buscando una forma de salir. En las semanas que siguieron, traté de encontrar otro trabajo, cualquier cosa que me permitiera mantener a mi familia sin tener que volver a ese lugar. Pero no había nada, al menos nada que pagara lo suficiente. Mientras tanto, empecé a escuchar historias extrañas en el pueblo. La gente reportaba haber visto luces extrañas cerca del cementerio por las noches. Algunos decían haber visto una figura oscura caminando por las calles cercanas después de medianoche. Hubo un par de incidentes donde personas que vivían cerca del cementerio dijeron que alguien había estado tocando sus ventanas por la noche, pero cuando salían a ver, no había nadie. Don Erasmo tuvo que cerrar el cementerio por las noches porque ya no pudo encontrar a nadie dispuesto a trabajar como guardia. Me llamó una última vez, unas 2 semanas después de mi último turno. Me dijo que las cosas se estaban saliendo de control, que había escuchado reportes de más avistamientos, que la gente del pueblo estaba empezando a asustarse de verdad. Me dijo que él creía que lo que había estado contenido en ese cementerio durante más de 100 años, finalmente estaba encontrando la forma de liberarse, y que cuando eso pasara completamente, no sabía qué iba a suceder. Esa fue la última conversación que tuve con don Erasmo. Una semana después encontraron su camioneta estacionada fuera del cementerio una mañana, pero él nunca apareció. Buscaron por todo el cementerio, por todo el pueblo, pero nunca lo encontraron. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista. Yo sabía qué le había pasado, aunque nunca se lo dije a nadie. Él había ido al cementerio esa noche, probablemente tratando de hacer algo para detener lo que estaba pasando, y lo que fuera que habitaba ese lugar finalmente lo había alcanzado. Después de eso, mi familia y yo nos mudamos. No muy lejos, solo a un pueblo vecino, pero lo suficientemente lejos para sentir que había alguna distancia entre nosotros y ese cementerio. Conseguí trabajo en una tienda. No paga tanto como el trabajo de guardia, y las cosas son más difíciles económicamente, pero al menos puedo dormir por las noches. Bueno, eso no es completamente cierto. Todavía tengo pesadillas. Todavía me despierto en la madrugada pensando que escucho esa voz áspera diciendo mi nombre. Y lo peor es que las historias del pueblo no han parado. De hecho, han empeorado. Cada vez más gente reporta ver cosas extrañas, no solo cerca del cementerio, sino por todo el pueblo. Hay una sensación de inquietud que se ha apoderado del lugar, como si todos supieran que algo malo está pasando, pero nadie quiere hablar de ello abiertamente. El cementerio sigue cerrado por las noches, abandonado en la oscuridad, y yo me pregunto qué está pasando ahí cuando no hay nadie vigilando. ¿Qué está haciendo esa cosa ahora que ya no hay nadie que la observe? A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me asomo por la ventana y miro hacia la dirección donde está el cementerio, aunque desde aquí no se puede ver. Y me pregunto si hice lo correcto al irme, si al dejar ese trabajo no contribuí de alguna forma a que las cosas empeoraran.
Don Erasmo había dicho que alguien necesitaba estar ahí, que las cosas se volvían peores cuando el cementerio quedaba completamente solo. Tal vez tenía razón. Tal vez al huir, al dejar que ese lugar quedara abandonado, ayudé a que lo que estaba ahí se liberara más rápido. Pero luego miro a mis hijos durmiendo en sus camas, y sé que no tenía otra opción. No podía arriesgar sus vidas. No podía seguir yendo a ese lugar sabiendo que cada noche podría ser la última, que esa cosa podría eventualmente decidir que ya no quería jugar y hacer algo peor que simplemente asustarme. Hice lo único que podía hacer, proteger a mi familia de la única forma que sabía. Pero aquí está la parte que me quita el sueño de verdad. La razón por la que decidí contar esta historia, aunque sé que muchos no me creerán. Hace 3 noches, mi hijo mayor se despertó gritando cuando corrí a su cuarto. Lo encontré sentado en su cama, temblando, con los ojos muy abiertos. Me dijo que había visto algo en la ventana, una luz azul con algo oscuro adentro, y que había escuchado una voz llamándolo por su nombre. Le dije que había sido solo una pesadilla. Lo abracé hasta que se calmó y se volvió a dormir. Pero yo revisé la ventana, y en el vidrio del lado de afuera había marcas. Marcas delgadas, como arañazos, exactamente iguales a las que había visto en aquella tumba vieja la primera noche que trabajé en el cementerio. Limpié las marcas antes de que mi esposa o mis hijos pudieran verlas. Pero todavía están ahí si sabes dónde buscar. Líneas tenues en el vidrio que se ven cuando la luz les pega de cierta manera. No sé qué hacer. No puedo volver al cementerio, no puedo enfrentar esa cosa. Pero parece que tampoco puedo huir de ella. Me encontró una vez y sabe dónde estoy. Y si las marcas en la ventana de mi hijo significan lo que creo que significan, entonces ya no está confinada a ese cementerio. Ya está afuera, moviéndose libremente, buscando a todos los que alguna vez trabajaron ahí, todos los que la vieron y huyeron. Cada noche antes de dormir, reviso todas las ventanas de la casa, todas las puertas, me aseguro de que todo esté cerrado con seguro. Duermo con una luz encendida, porque la oscuridad total me aterra ahora, y espero. Espero a que aparezca esa luz azul otra vez, a que escuche esa voz áspera llamándome, porque sé que va a volver. Es solo cuestión de tiempo. A veces pienso en llamar a los otros guardias que trabajaron en ese cementerio antes que yo, advertirles sobre lo que viene, pero no sé cómo encontrarlos, y además, ¿qué les diría? Que algo que liberamos al huir ahora nos está buscando a todos, que no hay escapatoria, que todo lo que podemos hacer es esperar a que llegue nuestro turno. Esta es mi historia. Es real, cada palabra de ella. No espero que me crean, la mayoría de la gente no lo haría. Pero si alguna vez ven un anuncio buscando un guardia nocturno para un cementerio, especialmente si el pago es mejor de lo normal y mencionan que los guardias anteriores renunciaron sin explicación, no lo tomen. Por favor, créanme. No importa cuánto necesiten el dinero. Hay cosas peores que la pobreza, cosas peores que no poder pagar las cuentas. Hay cosas en este mundo que una vez que las conoces, nunca te dejan ir, que te persiguen no solo a ti, sino a todos los que amas. Y si alguna noche ven una luz azul pálida fuera de su ventana, si escuchan pasos arrastrándose que no deberían estar ahí, si su hijo se despierta diciendo que algo lo llamó por su nombre, entonces ya es demasiado tarde, ya los encontró. Y no hay nada que puedan hacer excepto esperar y ver qué es lo que quiere, qué es lo que ha estado esperando todo este tiempo poder hacer. Yo todavía estoy esperando. Cada noche sentado en la oscuridad de mi sala con una luz encendida, mirando hacia la ventana, esperando ver esa luz aparecer otra vez, porque sé que va a volver. Y cuando lo haga sé que esta vez no solo va a observar desde afuera, esta vez va a querer entrar, y no tengo idea de cómo detenerla. Antes de contarles lo que me pasó, debo aclarar algo importante. Mi nombre es Roberto Medina González. Soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Tengo 42 años y trabajo como veterinario. Nunca había creído en historias de brujas ni en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que eran puras supersticiones de la gente del campo, pero lo que viví en aquel rancho cerca de Catemaco cambió para siempre mi forma de ver las cosas.
Esta historia que voy a contarles es completamente real. No he inventado nada, no he exagerado nada. Cada palabra que van a escuchar pasó exactamente como se las voy a contar. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi compadre Esteban me pidió que lo acompañara a revisar unas vacas enfermas en un rancho perdido entre los cerros de Catemaco. El dueño era un señor mayor llamado Don Aurelio, que había trabajado toda su vida criando ganado en esas tierras. Me acuerdo perfectamente de ese viernes por la mañana cuando Esteban llegó a mi casa muy temprano. Tenía la cara preocupada y me dijo que Don Aurelio lo había llamado muy angustiado la noche anterior. Según me contó, varias vacas del rancho estaban muriendo de manera muy extraña, sin razón aparente. «Roberto», me dijo mi compadre, «necesito que vengas conmigo. Don Aurelio dice que las vacas no se enfermaron de nada normal. Aparecen sin vida en el corral y no tienen ninguna herida, ningún síntoma de enfermedad. Están completamente sanas por la tarde y amanecen sin vida». La verdad es que me pareció muy raro lo que me contaba, pero pensé que tal vez había algún tipo de veneno en los pastizales o alguna enfermedad que no habíamos visto antes. Como veterinario, era mi trabajo encontrar la causa y solucionarlo. Salimos de Coatzacoalcos como a las 7 de la mañana. El camino hacia el rancho de Don Aurelio era largo y complicado. Primero tomamos la carretera principal hacia Catemaco, pero después tuvimos que desviarnos por unos senderos de tierra que apenas cabía la camioneta. Mientras manejábamos, Esteban me fue contando más detalles sobre Don Aurelio. Me dijo que era un hombre muy trabajador, que había heredado ese rancho de su papá y que nunca había tenido problemas con el ganado. Pero desde hacía como 3 semanas, las cosas habían empezado a ponerse muy raras. Según me contó Don Aurelio, me explicaba Esteban mientras esquivaba los hoyos del camino. Las vacas se comportan muy extraño durante la noche. Las escucha mugir de manera desesperada, como si estuvieran muy asustadas. Y por las mañanas se encuentra algunas sin vida, pero completamente intactas. Yo seguía pensando que tenía que ser alguna enfermedad, o tal vez alguien estaba envenenando a los animales. Pero lo que me llamaba la atención era que Don Aurelio era conocido en toda la región como un ganadero muy cuidadoso y experimentado. Si él decía que algo raro estaba pasando, probablemente tenía razón. Después de casi 2 horas de camino por esos senderos llenos de piedras y lodo, finalmente llegamos al rancho. Era un lugar muy apartado, rodeado de cerros cubiertos de selva tropical. La casa de Don Aurelio era sencilla, de adobe y techo de lámina, con un gran patio enfrente donde tenía algunos pollos y perros. Don Aurelio salió a recibirnos. Era un hombre de unos 70 años, delgado, de piel curtida por el sol y con unos ojos muy expresivos. Desde que lo vi, noté que estaba muy preocupado, incluso asustado. «Gracias por venir, doctores», nos dijo con voz temblorosa. «Ya no sé qué hacer. Cada noche es peor. Anoche perdí 3 vacas más, y las que quedan están muy nerviosas. Casi no comen». Nos ofreció café, y nos sentamos en unas sillas de plástico bajo la sombra de un árbol de mango. Mientras tomábamos el café, Don Aurelio nos empezó a contar todo lo que había pasado desde que comenzó el problema. «Todo empezó hace como 1 mes», nos decía mientras movía las manos nerviosamente. «Una noche escuché a las vacas mugir de una manera muy rara, como si estuvieran sufriendo mucho. Salí a ver qué pasaba, pero cuando llegué al corral, los animales estaban tranquilos, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente», continuó Don Aurelio, «encontré una vaca tirada en el corral. Estaba completamente rígida, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que la asustó mucho. Pero no tenía ninguna herida, ninguna marca, nada que explicara por qué había pasado eso». Le pregunté a Don Aurelio si había notado algo más extraño, aparte de las vacas que aparecían sin vida. Él se quedó callado por un momento, como si estuviera dudando si contarnos algo más. «Bueno, doctores», dijo finalmente bajando la voz, «no sé si me van a creer, pero desde que empezó todo esto, he visto algunas cosas muy raras por las noches. Sombras que se mueven cerca del corral, ruidos extraños que vienen del monte, y a veces siento como si alguien me estuviera observando». Esteban y yo nos miramos.
Yo seguía pensando que tenía que haber una explicación lógica para todo eso, pero admito que la manera como don Aurelio nos contaba las cosas me estaba poniendo un poco nervioso. ¿Ha visto a alguna persona rondando por aquí?, le pregunté. Tal vez alguien que tenga problemas con usted o que quiera hacerle daño a sus animales. Don Aurelio negó con la cabeza. No, doctor, aquí no viene casi nadie. El vecino más cercano vive a más de 5 kilómetros, y además, las cosas que he visto no parecen ser de personas normales. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Esteban. Don Aurelio se quedó callado otro momento, como si estuviera recordando algo muy desagradable. Anteayer por la noche, nos dijo finalmente. Salí a revisar las vacas porque las estaba escuchando muy inquietas. Cuando iba caminando hacia el corral, vi una sombra muy extraña moviéndose entre los animales. No era la sombra de una persona normal. Era más grande y se movía de una manera muy rara, como flotando. Me quedé parado donde estaba tratando de entender qué era lo que estaba viendo. La sombra se quedó ahí por varios minutos, y las vacas estaban completamente inmóviles, como si estuvieran hipnotizadas. Después, la sombra desapareció, y al día siguiente encontré 2 vacas sin vida. Cuando terminó de contarnos eso, don Aurelio se veía muy alterado. Sus manos temblaban un poco y tenía gotas de sudor en la frente, aunque no hacía tanto calor. Don Aurelio, le dije tratando de mantener la calma, ¿ha pensado en la posibilidad de que alguien del pueblo esté haciendo algún tipo de brujería contra usted? Ya sabe que en esta región hay muchas personas que practican esas cosas. La cara de don Aurelio cambió completamente cuando escuchó mi pregunta. Se puso muy pálido y empezó a mover la cabeza de un lado a otro. «Ay, doctor», me dijo con voz muy baja. «Eso es exactamente lo que más me da miedo. Hace como 2 meses tuve un problema con una señora del pueblo. Se llama Doña Esperanza, y dicen que sabe de esas cosas de brujerías y trabajos». «¿Qué tipo de problema?», le preguntó Esteban. «Ella quería que le vendiera una parte de mi terreno para hacer su casa, pero yo no quise vendérselo, porque es la mejor parte del rancho, donde está el manantial. Se puso muy enojada conmigo, me gritó y me dijo que me iba a arrepentir de no haberle vendido. Después de esa pelea», continuó don Aurelio, «empezaron a pasar todas estas cosas raras, y la gente del pueblo me ha dicho que doña Esperanza anda presumiendo que va a conseguir mi terreno de una manera o de otra». Después de escuchar toda la historia de don Aurelio, decidimos ir a revisar las vacas. Caminamos hacia el corral que estaba como a 100 metros de la casa. En el camino, noté que el ambiente se sentía muy pesado, como si algo malo estuviera por pasar. Las vacas que quedaban vivas estaban todas amontonadas en una esquina del corral, temblando y con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo algo terrible que nosotros no podíamos ver. Nunca en mis años como veterinario había visto animales tan asustados. «¿Ve cómo están, doctor?», me preguntó don Aurelio. «Así han estado desde que empezó todo esto. No comen bien, no duermen y siempre están mirando hacia el monte, como si algo las estuviera vigilando desde allá». Revisé a varios animales y efectivamente estaban sanos, solo muy nerviosos. Sus corazones latían muy rápido, como cuando un animal está en peligro, pero no encontré ningún síntoma de enfermedad. «Don Aurelio», le dije, ¿podría mostrarme dónde encontró las vacas que han aparecido sin vida? Nos llevó a un rincón del corral donde la tierra se veía más oscura. «Aquí han aparecido todas», nos dijo, «siempre en el mismo lugar, siempre en la misma posición, como si se hubieran acostado ahí por su propia voluntad». Mientras estaba agachado examinando el suelo, escuché que Esteban me gritó desde atrás: «Roberto, ven a ver esto». Me levanté y fui hacia donde estaba mi compadre. Había encontrado algo muy extraño enterrado en la tierra. Una bolsa pequeña de tela negra, amarrada con hilo rojo. «No la toque», le dije rápidamente, aunque yo mismo sentía mucha curiosidad por saber qué había adentro. Don Aurelio se acercó y cuando vio la bolsa, su cara se puso completamente blanca. «Ay, Dios mío», susurró, «es un trabajo. Doña Esperanza enterró un trabajo aquí en mi rancho. Con mucho cuidado, usando un palo, abrí la bolsa. Adentro había tierra negra, cabellos, unas hierbas secas que no reconocí, y algo que me dio mucho asco.
pedacitos de carne que parecían estar podridos pero que no olían mal. «Esto hay que quemarlo inmediatamente», nos dijo don Aurelio muy alterado. «Mientras esté enterrado aquí, las cosas van a seguir empeorando». Pero cuando íbamos a sacar completamente la bolsa del hoyo, empezó a pasar algo muy extraño. Las vacas comenzaron a mugir todas al mismo tiempo, de una manera desesperada que me puso la piel chinita. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, se empezó a llenar de nubes negras muy rápido. «Sáquenla ya», nos gritó don Aurelio, «antes de que sea muy tarde». Esteban y yo trabajamos rápido para desenterrar completamente la bolsa, pero cada vez que la tocábamos, aunque fuera con el palo, sentíamos una sensación muy desagradable, como si algo frío nos recorriera todo el cuerpo. Cuando finalmente logramos sacarla, don Aurelio prendió un fuego con ramas secas y periódicos, pero en el momento en que íbamos a tirar la bolsa al fuego, escuchamos una voz de mujer que venía del monte. «Déjenla donde estaba». Los tres volteamos hacia donde había venido la voz, pero no vimos a nadie. Sin embargo, entre los árboles se veían unas sombras moviéndose de manera muy extraña. «Es ella», susurró don Aurelio. «Es doña Esperanza. Nos está viendo». El miedo que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. Era un miedo que no solo estaba en mi mente, sino que me dolía físicamente en el pecho y me hacía temblar las piernas. «Echen la bolsa al fuego ya», gritó don Aurelio. Pero cuando Esteban trató de tirarla, la bolsa se movió sola en sus manos, como si algo adentro estuviera tratando de escapar. Mi compadre la soltó del susto y la bolsa cayó al suelo, abriéndose completamente. Lo que salió de ahí fue algo que nunca voy a poder olvidar. No era humo normal, era como una niebla negra que se movía contra el viento, formando figuras que parecían caras humanas pero deformes, con bocas abiertas como si estuvieran gritando. Las vacas se volvieron locas. Empezaron a correr por todo el corral, chocando unas contra otras y contra las paredes. Varias se cayeron y no se pudieron levantar, pero seguían moviéndose en el suelo, como si algo invisible las estuviera lastimando. La voz de mujer se escuchó otra vez, pero ahora mucho más cerca. «Aurelio, ya te dije que me ibas a dar ese terreno. Ahora ya no va a ser nada más el terreno. Te vas a ir de aquí para siempre». Don Aurelio se puso de rodillas y empezó a llorar. «Por favor, doña Esperanza», gritó hacia el monte, «deje a mis animales en paz. Yo no le he hecho nada malo». Pero la única respuesta fue una risa muy fea, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. En ese momento, algo me tocó el hombro. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Sin embargo, sentí claramente como si alguien me hubiera puesto una mano helada en la piel. «¡Vámonos de aquí!», le grité a Esteban. «Esto ya no es normal». Pero cuando tratamos de caminar hacia la camioneta, nuestros pies se sentían muy pesados, como si algo nos estuviera jalando hacia abajo. Era como caminar en lodo muy espeso, aunque el suelo estaba seco. Las nubes negras ya habían cubierto completamente el cielo, y empezó a caer una lluvia muy rara, de gotas grandes y calientes que olían a azufre. «¡No se vayan!», nos gritó don Aurelio. «¡No me dejen solo!». Pero yo sabía que si nos quedábamos más tiempo, algo muy malo nos iba a pasar a todos. Agarré a Esteban del brazo y lo jalé hacia la camioneta, corriendo lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos al vehículo, las llaves no querían entrar en el switch. Las manos me temblaban tanto que no podía sostenerlas bien. Finalmente logré prender el motor, pero cuando íbamos arrancando, vimos algo en el espejo retrovisor que nos heló la sangre. Don Aurelio estaba parado en medio del patio, completamente inmóvil, con los brazos extendidos hacia arriba. Pero alrededor de él había varias figuras negras, como sombras de personas muy altas, que se movían en círculo. «Tenemos que regresar por él», me dijo Esteban. Pero en ese momento, una de las figuras volteó hacia nosotros. No tenía cara, solo un hoyo negro donde debería estar, pero de alguna manera sabíamos que nos estaba viendo. Levantó una mano hacia nuestra dirección y inmediatamente el motor de la camioneta empezó a fallar. «Vámonos antes de que nos pase algo», le grité a Esteban y pisé el acelerador a fondo. La camioneta arrancó con mucha dificultad,
como si algo la estuviera deteniendo. Durante todo el camino de salida del rancho, sentimos como si alguien nos estuviera siguiendo. Los espejos se empañaban solos, la radio se prendía y se apagaba sin que la tocáramos, y a veces escuchábamos voces susurrando cosas que no podíamos entender. No paramos de manejar hasta que llegamos a la carretera principal. Solo hasta ese momento el motor empezó a funcionar normal otra vez. Esa noche no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de don Aurelio parado en medio de esas sombras. Al día siguiente traté de llamarle por teléfono, pero nadie contestaba. Una semana después, un conocido de Catemaco me contó que don Aurelio había desaparecido. Su rancho estaba abandonado, y todas las vacas que quedaban vivas habían aparecido sin vida al mismo tiempo, todas en el mismo lugar donde habíamos encontrado la bolsa. La casa estaba completamente vacía, como si don Aurelio se hubiera ido de repente, pero había dejado todas sus cosas, hasta su dinero y sus documentos. La gente del pueblo dice que doña Esperanza ahora es dueña del terreno, que don Aurelio se lo vendió antes de desaparecer, pero los papeles de la venta están firmados con una letra muy extraña, que no parece ser de don Aurelio. Desde ese día, no he vuelto a Catemaco, y aunque han pasado 3 meses, todavía tengo pesadillas con esas sombras y con la voz de doña Esperanza. A veces, cuando estoy solo en mi casa por las noches, siento como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Lo peor de todo es que hace una semana recibí una llamada muy extraña. Era una voz de mujer que yo no conocía, pero que me sonaba familiar. «Doctor Roberto», me dijo, «usted vio cosas que no debería haber visto. Más le vale que no ande contando por ahí lo que pasó en el rancho». Colgué inmediatamente, pero desde entonces tengo mucho miedo de que doña Esperanza sepa dónde vivo. Por eso decidí contar esta historia, para que la gente sepa la verdad sobre lo que pasó con don Aurelio, y también para advertirles que tengan mucho cuidado con las personas que practican esas cosas oscuras, porque son reales, y son mucho más peligrosas de lo que uno se puede imaginar. Si alguien está escuchando esto en Catemaco, o en los pueblos cercanos, por favor tengan cuidado. Y si saben algo sobre don Aurelio Hernández, por favor reporten dónde está, porque yo sé que él no se fue por su propia voluntad, pero tengo la horrible sensación de que nunca lo van a encontrar, y de que doña Esperanza va a seguir haciendo lo mismo con otras personas que no quieran darle lo que ella quiere. Y lo más aterrador de todo es que anoche, cuando llegué a mi casa después del trabajo, encontré una pequeña bolsa de tela negra colgada en la puerta de mi entrada.